queremos invitarlos nuevamente y quiero invitar al ingeniero, al profesor Ruiz, por favor, a que procedamos con su presentación. Profesor Ruiz, y mil disculpas por el retraso. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, igualmente a la transmisión que nos viene siguiendo, agradecer al Proyecto Innova por esta oportunidad de presentar esta investigación. Justamente yo vengo en representación del Centro de Investigaciones Ciudad de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, de la UPSA, y lo que nosotros vamos a presentar hoy es parte de una investigación que ya tiene un par de años, vamos por nuestro tercer año en esta investigación, que se llama Análisis Geoespacial de la Forma Urbana Boliviana. Es importante partir explicando un poco que los planos, es decir, imágenes satelitales, están disponibles para todo el mundo, es una herramienta que está democratizada, pero no nos ofrece la cantidad de información que nosotros necesitamos. Esa sería la imagen de Santa Cruz de la Sierra en dos distintas pantallas. Nosotros tenemos un gran reto, que es el tema de la metropolización. Tenemos, además de Santa Cruz de la Sierra, tenemos distintos municipios que ya están conurbados, por lo tanto el análisis ustedes pueden ver que realmente no ofrece los datos necesarios. Es así que nosotros desarrollamos, trabajamos con información de código abierto, trabajamos con información geoespacial, y esta sería la comparativa. Esto es lo que ofrece cualquier plataforma digital y este es un poco el resultado que nosotros obtuvimos. ¿Por qué es importante para nosotros? Eso sucedió en Santa Cruz los últimos 20 años y es una dispersión que es alarmante. Nosotros tenemos que en 1985 teníamos esta forma urbana que era compacta, teníamos una ciudad planificada, una de las pocas de Sudamérica que está planificada, y posteriormente la actuación en otros municipios comenzó a distorsionar esa imagen. Podemos observar que para 2023, con la asociación con otros municipios, Santa Cruz de la Sierra, lo que es ahora el área metropolitana de Santa Cruz, es realmente muchísimo más amplio. Esto es un poco para ponernos… ¿sí? Un minuto, por favor. Hemos tenido un problema de enlace y vamos a conectarlo. Lo que pasa, no se está viendo el mundo, entonces nos preocupa eso, entonces vamos a hacer de que realmente los técnicos te pongan en contacto. ¿Está bien? Muy bien, ok. Ahora sí, por favor, si puedes empezar de nuevo como para que podamos, para que puedan… ¿Empezar? Claro, obviamente. ¿No se aburren? Por ahí los duermo. Ahora estás cambiando vos. Bueno, continuando un poco, comentarles que esta es igualmente una imagen satelital. Poner un poco en contexto que Santa Cruz está sobre una llanura entre dos ríos, río Piraí, que es más próximo a la parte urbana, y el río Grande. Esto es un poco también los resultados que tuvimos y las áreas que realmente están urbanizadas en distintos municipios. Tenemos que, obviamente, la ciudad impulsora es Santa Cruz de la Sierra, como ya les comenté, pero tenemos la actuación de otros municipios ahí y el resultado fue que tenemos 137,000 hectáreas urbanizadas. Para que tengan una idea, hicimos una comparativa con Medellín, que tiene alrededor de 30,000 hectáreas con casi el doble de población. Nosotros tenemos 2,5 millones de habitantes y Medellín tiene 3,5. Curitiba, que es una ciudad dispersa, tiene 80,000 hectáreas, nosotros tenemos 130,000. Entonces, este fue el primer resultado. Esto se presentó en Santa Cruz en 2022. Hicimos 2,000 ejemplares que se distribuyeron de forma gratuita. Esta información también está disponible en nuestra página web, entonces puede ser descargada de manera libre y en buena calidad. Acá también se apeló mucho a que la comunidad pueda conocer esta información, por lo tanto, también en prensa se difundió mucho, se difundió este mismo plano en el periódico de mayor tiraje en la ciudad. Esta es nuestra metodología. Nosotros partimos desde el estudio de la forma urbana. Morfología urbana se llama, es una disciplina, no es un método, es algo mucho más amplio, porque se ha determinado que en urbanismo los métodos no funcionan. Es muy difícil transferirlos de un contexto a otro, ¿no? Entonces estas disciplinas son mucho más adaptables y a nosotros nos sirvieron de mucho.
participar en ISUF, que es el International Seminar of Urban Forum, como asistentes para escuchar los debates, las charlas, y también nos aprobaron en el último congreso un artículo, una presentación que tuvimos la oportunidad de mostrar. Eso también va a ser publicado. Después, en la parte teórica, vemos mucho a Víctor Oliveira, Carl Croft, que son teóricos, que nos dan una línea teórica de estudio, digamos, y después tenemos lo que es el Deep Learning, que asociado a un programa como es QGIS, que también es de código abierto, es mucho más accesible generar procesos que ya igual los van a conocer. Nosotros hemos trabajado mucho con imágenes de OpenStreetMap, Bing Satellite, que es de Microsoft, e información de código abierto, que son datos que se insertan y se georreferencian en estos planos. Continuando, esto es lo que ahora vengo a mostrarles, que es parte de una primicia, digamos, porque trabajamos Gran Santa Cruz, el área metropolitana de Santa Cruz, pero vimos que con herramientas de inteligencia artificial y algunos otros procesos podemos obtener todo lo que es la forma urbana de estos, esto es La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Sucre, Potosí. Y tenemos todas las redes, todas las ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pequeñas poblaciones, sobre las cuales podemos trabajar igualmente datos. Este es un acercamiento, es la misma imagen, pero acá tenemos nosotros al norte de La Paz, Cochabamba y Oruro. Comparamos las metrópolis, lo que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y esto es muy importante porque el estudio de la forma urbana nos empieza a dar ciertas condiciones. Fíjense, por ejemplo, esta es la escala que tiene cada una. Santa Cruz está en un territorio llano en el cual puede expandirse. La Paz sabemos que está en una situación geográfica mucho más accidentada y esto nos lleva a que, por ejemplo, ahora tengamos estas emergencias como las que ocasiona el agua. En Santa Cruz son otras, las problemáticas son distintas, pero es importante comenzar a analizarlas a cada una por su distinta forma urbana. Nosotros hemos llegado hasta ahí con el tema Bolivia y vamos a seguir trabajando, pero sí quiero mostrarles un poco lo que hemos desarrollado en Santa Cruz, que es, por ejemplo, planos de vías que además son multiescalares, se puede ver en muchísimas aproximaciones, es muy flexible. Esta es una parte que se llama Equipetrol y acá nosotros tenemos el cordón ecológico, que es una barrera verde que protege a la ciudad. Este es muy interesante porque esto también se consiguió a través de inteligencia artificial. Es un proceso que probablemente de manera manual nos demoraría muchísimo tiempo, quién sabe un par de años, y podemos acelerar los procesos. Estos son todos los techos construidos en Santa Cruz. Entonces acá ya nos da una forma urbana que por supuesto cercioramos que es dispersa. Fíjense que todos esos puntos no son buenas noticias para cualquier desarrollador, o sea, para cualquier ciudad. En el plano metropolitano acá lamentablemente por la imagen no se puede ver, pero se va difuminando, ¿no? Entonces una ciudad difusa que tiene problemas ahora, que tiene que afrontar esta dispersión, pero que a futuro nos resta en sostenibilidad. Este plano es un plano de calor, pero no como el que presentó Minerva ayer, sino es un plano de calor de conectividad digital. Es una técnica parecida aplicada a datos que Facebook proporciona de manera libre y gratuita. Nosotros los georreferenciamos y esto les da el dato nos otorga el dato de dónde la gente se conecta, dónde la gente está utilizando Facebook y cuáles son las zonas más pobladas que tiene nuestra metrópoli. Este plano tiene exactamente los mismos datos, Facebook, información de código abierto entregada por Meta, pero muestra de manera gráfica con puntos cómo se da la conectividad. Esto es muy rápido, esto es una anécdota que, fíjense esta parte lineal, estos son áreas agrícolas de cultivo intensivo, creadas y gestionadas por la comunidad menonita. Ellos dentro de su cultura tienen prohibido el acceso a internet, pero ahí están conectados. Este es uno que presento con mucho orgullo, que nos demoró 7 meses
y es absolutamente toda la cobertura vegetal que tiene nuestro territorio metropolitano. Y obviamente tiene un acercamiento a lo que es Santa Cruz. Fíjense, por ejemplo, cómo nosotros ya podemos conocer cómo se conforma el paisaje. Voy a empezar con este. Nosotros pensamos que la ciudad es la gran destructora y la gran depredadora de vegetación, pero nos hemos olvidado de la agroindustria. Fíjense que alrededor la ciudad es verde, porque dentro de cada lote, Santa Cruz es tropical, es muy verde, y dentro de cada espacio tenemos vegetación. Pero la agroindustria realmente está consumiendo lo que es el territorio. Fíjense la comunidad menonita. Entonces ahí es cosas que nosotros no conocíamos y que ahora estamos realmente descubriendo. Por otra parte, también nos permite empezar a pensar cómo vamos a trabajar el paisaje, cómo podemos utilizar estos datos para que se gestione de una mejor forma la ciudad y que no sea solamente Santa Cruz de la Sierra, sino entender que tiene una dimensión metropolitana que no se ha atendido y que no se conoce. Este es el último que obtuvimos, que es con relación a los recursos de agua, acuíferos. En realidad son superficiales, muchas gracias, superficiales. Tenemos los canales de drenaje, tenemos lagunas de regulación, la influencia de ambos ríos, y eso nos da igual datos importantes, muy importantes. Por supuesto que todos estos temas están alineados con cambio climático y sobre todo con los ODS. O sea, creo que no hay nada que escape porque esta información en realidad de análisis sirve para afrontar distintas dimensiones. Nada de esto sería posible, yo al principio me olvidé, la verdad venía preparado pero con las fallas técnicas, es sobre el equipo, porque nosotros trabajamos en todo momento, trabajé con estudiantes, me gustaría citarlos a todos, pero les voy a mostrar. Todos estos datos los obtienen ellos, ¿no? Porque vamos trabajando con Deep Learning, esa facilidad. Son estudiantes que están entre cuarto y quinto, vamos a decir cuarto, quinto año, tercer, cuarto, quinto año, y es muy interesante porque tenemos nuestros ritmos, pero algunas cosas se aceleran, entonces realmente creo que esto es algo muy importante para compartir. Los planos que vieron hoy los pueden descargar de nuestra página web, todos están disponibles en código abierto y en buena calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Realmente interesante, valió la pena la espera. Creo que nos deslumbró un montón de problemáticas y trabajo. Bueno, estamos en la hora, ahora que estamos ya con más energía, mejor renovados, más tranquilos, las ideas fluyen. Quiero preguntas para nuestro panelista, porque los veo ahí concentrados y esperando preguntas. Por favor, si alguien me ayuda con el micrófono. O están muy llenos o ya están. Ahí hay una pregunta. Bien, querido profesor. Hola, buenas tardes. Tomando en cuenta un comentario que hizo usted, profesor, respecto a que la ciudad misma no era un punto de deforestación tan grande como a veces se mitifica, ¿será esto, o sea, hasta dónde se puede realmente generalizar eso, tomando en cuenta que en muchos casos en la ciudad la vegetación, la diversidad que está dentro de la ciudad en lugares particulares o tales públicos, posiblemente no lleven consigo un contexto de ecología del paisaje? Correcto. O sea, refiriéndome a que deben haber muchas especies exóticas, ornamentales, etcétera. Entonces, la vegetación que hay en la ciudad no necesariamente es una vegetación que realmente está contribuyendo a la diversidad regional. Sí, no, en realidad el comentario no era una apología a lo que se hace en la ciudad, porque sí de verdad se deforesta y la calidad no es la misma que el bosque natural o el bosque nativo. Pero lo que hay que entender es que de repente estamos mirando el problema de una forma distinta por un tema de escala. En el plano metropolitano, por el tema de escala se puede ver la magnitud de las actividades agrícolas. De repente en una escala mucho más urbana sí podamos, o sea, igual tenemos que atender el tema urbano y claro, ahí le doy toda la razón, ¿no? O sea, pero es un tema de escalas. A usted. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, perdón. No, adelante. Voy a aprovechar, no sé si todos están en el mismo marco, digamos, ¿no?
y tal vez respondiéndole también a la compañera de Paraguay que presentó Islas de Calor, realmente uno de los grandes problemas que tenemos, no sé si en otros países, pero voy a hablar de Santa Cruz, es de que tenemos obviamente un desarrollo urbanístico, no voy a decir desordenado, porque eso pasa en todos, ¿verdad? Aquí también pasa, sino que creo que el tema de entender que desarrollarnos, y lo entendió Barcelona, si nos vamos a Barcelona y vemos cómo está readecuando sus ciudades, quitando edificios para poner árboles, ¿no, verdad? Para hacer áreas verdes. En nuestro caso creo que deberíamos pensar, bueno, pido la opinión y tu comentario, ¿por qué no pensamos un diagnóstico de ampliar las calles para realmente evitar la deforestación o tener la capacidad de tener la posibilidad de poner individuos que puedan crecer? Porque todo el mundo busca sombra cuando hace calor, pero nadie planta un árbol. Y cuando plantamos un árbol, estamos afectando obviamente a los servicios, todos los servicios que tenemos, sea luz, la parte eléctrica, la parte de agua. Entonces, tal vez deberíamos reenfocar esos temas con esos otros temas. No sé, ¿qué opinas para ver qué podemos hacer? Porque lastimosamente estamos creciendo y estamos diagnosticando lo que ya se está muriendo, lo estamos haciendo al revés. De repente la arquitectura también debería trabajar en desarrollar zonas confortables, casas confortables, ¿no? Aquí, bueno. Es una pregunta compleja porque en el caso de Santa Cruz, lo que hay que pensar es más bien en reducir, dada la cantidad de área urbanizada y no ocupada que existe. Tenemos muchísima tierra urbanizada que no está ocupada. Y esperar esa ocupación puede tardar 30, 50 años hasta que realmente esté lleno. Entonces, creo que digamos, ejemplos como el que comenta de Barcelona hay que tomarlos en cuenta porque todas las calles pavimentadas, todas las vías pavimentadas que tenemos potencialmente pueden convertirse en parques porque no todas ellas tienen un uso intensivo de vehicular. Muchas de esas calles están realmente no tienen ni siquiera la función, digamos, de alimentar la red, entonces pueden utilizarse y hacerse urbanismo táctico, por ejemplo, ¿no? Para tratar de generar más vegetación, mejor paisaje, espacio público para la gente, porque en Santa Cruz también nosotros tenemos una carencia de espacios públicos, de áreas verdes, que es importante, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy amplio, pero estas herramientas que además son multiescalares nos van a permitir tener una visión más clara. Muchas gracias. ¿Nadie más? Bueno, entonces un fuerte aplauso para los panelistas. Gracias. Y le agradecemos. Gracias por todo. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con las presentaciones. Paso el micrófono. Agradecidos por su paciencia, por su entusiasmo, por su motivación. Vamos a pasar a las últimas presentaciones de nuestro evento. Invitamos por favor a Ángel Fernando Copa, Alex Cabello, Marga Belén Gómez y Karen Esther Infantas, por favor. Muchas gracias. Don Ángel Fernando Copa, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, va a presentarnos su contribución con el título Entomofauna, asociado a la polinización del cultivo de cacao nativo, San Ignacio de Mojos, Beni, Bolivia. Estimado colega. ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo funciona? La luz, ¿verdad? ¿Esta es la luz? Muy buenas tardes a la organización. Muchas gracias por invitarnos. Creo que este es un espacio como para
socializar algunos trabajos que se está desarrollando o se ha desarrollado. En este caso vamos a presentar un trabajo desarrollado en San Ignacio de Mojos con el tema de cacao nativo. El cacao nativo es... ¿Me permite el micrófono? Hola. Muy bien, ahí tiene. Bien, ahora sí me siento mejor. Bien, entonces decíamos que el cacao es un cultivo principalmente nativo, es para la elaboración del chocolate, perenne, crece bajo sombra y originario de Bolivia. El cacao híbrido más o menos se cultiva en toda Bolivia, en unas 15.000 hectáreas, y el cacao nativo más o menos más de 12.000 hectáreas, que están distribuidos en La Paz, Beni, Santa Cruz, Pando y parte de Cochabamba. El objetivo es identificar principales especies de insectos asociados a la polinización y también determinar la diversidad y abundancia de estos insectos. Pasamos, por favor. Bien, entonces como introducción tenemos que la polinización del cacao, hay una autopolinización, polinización cruzada, polinización por el viento, por insectos y también la polinización artificial. Aquí tenemos una flor de cacao que no está abierto, pero aparte de sus estructuras tenemos una cámara nectaria que se puede observar muy bien y es la que atrae a los otros insectos, no solamente polinizadoras, sino también otros insectos, inclusive picaflor, podríamos decir. ¿Pasamos? Bien, el trabajo se ha desarrollado en dos sistemas de producción de cacao. Uno que es el sistema de SAF, donde se incluye el cacao, además de otros cultivos frutales, maderables, palmeras, bananos y plátanos. ¿Pasamos? También el otro es un sistema de manejo silvestre, lo llaman, porque es un cultivo, es un cacao nativo, o sea, no está alterado, no es sembrado, esto apareció así. Y es un sistema de aprovechamiento natural como parte de la vegetación no alterada y conservando la integridad del medio ambiente. Pasamos. Bueno, el trabajo se desarrolló en dos espacios, un cacao SAF, donde había cacao sembrado, pero de la misma especie nativa cultivada, de unas 4 o 5 hectáreas, de una edad aproximadamente de 10 a 15 años, y donde empieza esta parte el cacao nativo ya de la zona. Entonces Santa Rosa es la comunidad a 46 kilómetros de la población de San Ignacio de Mojos, y Santa Rosa es una de las 36 comunidades del TIPNIS. Pasamos, por favor. Bien, la temperatura, y tenemos un promedio de temperaturas en el año 2019, donde se ha realizado este trabajo, tenemos un promedio de 25.6 grados centígrados y una precipitación de 1.967 milímetros. Los meses más lluviosos fueron diciembre, enero, febrero hasta marzo. ¿Pasamos? Desde el punto de vista metodológico se han desarrollado tres actividades, una muestreo directo sobre las flores, también se ha desarrollado otro, es revisión de las hojas del cacao en el suelo de un espacio de 50 por 50 y también usando trampas amarillas de agua en las dos parcelas. Y la identificación de los insectos que se ha colectado se ha llevado al laboratorio de entomología de la Gabriel René Moreno. Pasamos. Bueno, en cuanto a resultados, podemos observar que en el sistema de manejo silvestre tenemos el 46% de insectos
colectados, y en el sistema SAF tenemos 54% de individuos colectados. Pasamos. En la observación directa sobre flores se ha registrado bastante número de individuos que están clasificados en familias, donde se puede observar meliponine, son abejas nativas sin aguijón, ¿sí? También después se ha encontrado bastante hormigas, y Ceratopogonides son moscas que están asociadas a la polinización. Después tenemos áfidos, que son parte, que están en la flor, pero no son considerados como polinizadores. Pasamos. En la evaluación de hojas y tierra vegetal se ha observado bastante colémbola, que es un insecto primitivo, que está asociado a la descomposición de la materia orgánica en el cultivo de cacao, y en los dos sistemas se ven con gran cantidad de individuos. Pasamos. Esto ya son las trampas amarillas de agua, donde podemos observar abundancia de insectos en el SAF y en el sistema de manejo silvestre, y podemos observar Hymenoptera con mucha abundancia, seguido de dípteras, y también Ortóptera, que también son fitófagas, y algunas colémbolas que se presentan. Pasamos. En la diversidad de familias tenemos el grupo de Hymenopteras con mayor presencia de familias, con 14 familias entre el SAF y el SMS, y seguido de Díptera, Hemiptera y Coleóptera, que son los más diversos. Y sobre esto, comparados con el índice de diversidad de Shannon y Simpson, nos demuestra que 2.93, y en el SAF y en el SMS tenemos 3.100, donde nos indica que tenemos una diversidad muy alta en esos dos ecosistemas. Bueno, de acuerdo al análisis de Infostat, podemos decir que la población del SAF presenta mayor número de individuos promedio, pero con mayor error estándar, se refiere al SAF, y a su vez el SMS presenta menor número de individuos, pero también con el menor número de error estándar. Y no existe diferencia significativa entre ambas poblaciones. Pasamos. Bueno, de acuerdo a su hábito alimenticio, tenemos los insectos clasificados en depredadores, parasitoides, descomponedores de materia orgánica, los fitófagos y los polinizadores, también hematófagos. El mayor número que presentó fue 17 familias de depredadores, parasitoides 11, los fitófagos 14. Pasamos. Bien, entonces, un poco para ilustrar mejor, esto es una observación directa donde se ha observado ninfas de hemípteras, muchas hormigas, abejas sin aguijón, de las meliponinas, también otras larvas de lepidópteros en las flores, ¿no? Pasamos. En el suelo, el más abundante fue este insecto primitivo, que es colémbola, una diversidad muy alta de estos colémbolos, y en los dos sistemas. ¿Pasamos? Estos ya son con trampas amarillas de agua, donde se ha observado los tres géneros que están reportados en Ecuador, Costa Rica, Colombia. Son los tres géneros que son encargados directos de la polinización del cacao, que podemos observar, y son Forcifomi, Daciela y Culicoides. Culicoides había que mencionar que está muy asociado también a los humanos, porque son los polvorines que son hematófagos, pero que también están muy asociados al polen y al néctar de la flor de cacao. Pasamos. Bien, ahí tenemos los isopódidos, que son moscas metálicas, que en realidad su régimen alimenticio son depredadoras, pero necesitan mucho de néctar y polen. Pasamos. También tenemos un grupo grande de microhimenópteros, de parasitoides principalmente. Tenemos un grupo de los celiónidos, diaprídeos, los celiónidos, que están en los ecosistemas, ambos ecosistemas del SAF y el SMS.
Pasamos. Otro grupo importante de microhimenópteros son los afelínidos, Cerafrónidae y los mimáridos, que son parasitoides que alcanzan entre 0,5 a 2 milímetros de tamaño. Todos estos microhimenópteros fluctúan más o menos entre promedio de 1 a 3 milímetros de tamaño. ¿Pasamos? Bueno, dentro de las abejas nativas también tenemos bastante alíptidos y meliponinos que están en los dos sistemas presentes. Respecto a los meliponinos, hay un estudio del Museo de Historia Natural de Neuquén de Santa Cruz, donde mencionan que hay 100 especies reportadas para Bolivia y más o menos 500 especies reportadas de abejas sin aguijón a nivel mundial. ¿Pasamos? Bien, como consideraciones finales, podemos decir que el registro de los tres géneros son los insectos especializados en brindar el servicio de polinización del cacao. El cacao nativo dentro del sistema de manejo silvestre son bancos de germoplasma de alto nivel de alto valor de recursos fitogenéticos para el país y son reservorios de la entomofauna en su conjunto, además de otra fauna y también floras. Todo insecto, sea mariposa, sea avispa o petos, himenópteros, en su etapa adulta necesitan de néctar para su alimentación, mielecillas, polen y agua. Por lo tanto, visitan todo tipo de flores para poder sobrevivir y por el tema de su descendencia, de su generación. Y participan en ese afán haciendo la polinización, no solamente en este caso del cacao, sino también de muchas especies vegetales. Las abejas nativas meliponine, las microavispas, himenópteras, mosquitas polinizadoras y otros insectos son organismos frágiles, sensibles y vulnerables a los cambios climáticos, por lo que son muy pequeños, demasiado pequeños. ¿Sí? ¿Pasamos? Bueno, el Vallecito le agradece por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega. A continuación invitamos a Alex Cabello, por favor. Su presentación es en Migrantes Climáticos en Bolivia, una evaluación sobre las políticas públicas de protección a la madre tierra. Adelante, Alex. Muchas gracias. Hola. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes todavía a pesar de la hora. Mi nombre es Alex Cabello Izama. Trabajo en el Departamento de Investigación de la Universidad Privada Domingo Savio. Y para mí, la verdad, estos días han sido muy fructíferos conocer a investigadores de tan alto nivel con quienes he podido compartir muchas experiencias y de alguna manera poder ya tener contacto para poder entablar futuras investigaciones. Nuestra labor creo que es la más importante dentro de la sociedad, el poder prever situaciones, el poder restaurar y el poder también brindar una solución en el proceso de la extensión y la unificación de la ciencia con el pueblo principalmente. En esta oportunidad se ha desarrollado un proyecto de investigación en el campo de las ciencias sociales. De profesión soy abogado, a pesar de las investigaciones técnicas que ustedes han presentado estos 2 días, la verdad para mí es acercarme nuevamente a un campo desconocido y alejado para mí. Sin embargo, cuando realizamos la presentación de este proyecto de investigación, muchas personas se hacían la pregunta de qué hace las ciencias sociales o qué hace el derecho en medio de proyectos tan técnicos principalmente. Y la respuesta es esta: el análisis de los migrantes climáticos en Bolivia y la evaluación de las políticas públicas por parte del Estado. Cuando nosotros nos estábamos preguntando sobre la labor de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas en el campo de la investigación,
habíamos llegado al punto de cómo abordar el estudio del cambio climático, desde las ciencias sociales, desde el derecho. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que era necesario abordar el cambio climático no simplemente desde las ciencias exactas, sino que es necesario realizar un abordaje multidisciplinario en el cual todas las ciencias puedan ser parte de brindar una respuesta al cambio climático, al análisis de lo que se está realizando en cuanto al cambio climático, lo cual ya no es simplemente una parte de la ciencia que trata de ver lo que va a suceder, sino que lo estamos viviendo nosotros actualmente en carne propia. Y es eso lo que nosotros habíamos propuesto con el cambio climático. ¿Por qué? Porque alguna vez ustedes se han preguntado qué pasa con esas personas que lamentablemente pierden su territorio, pierden sus sembradíos, pierden sus familias a causa del cambio climático. Y es ahí donde ingresa precisamente el análisis de las políticas públicas, la inversión, las comunidades, las culturas, la extinción de la historia y la extinción misma de la humanidad. Y es algo muy cercano a lo cual nosotros hemos podido ver, lamentablemente en silencio, y es un análisis precisamente sobre las políticas públicas sobre el cambio climático, con énfasis en los migrantes climáticos provenientes de la comunidad Uru, que es el lago Popó. Y precisamente el análisis de la política de cambio climático presentado por el Estado Plurinacional de Bolivia, denominada Política Plurinacional de Cambio Climático. Este trabajo realiza un estudio, un análisis precisamente sobre las propuestas que presenta el Estado Plurinacional como una respuesta institucional al cambio climático. ¿Qué cosa más hermosa hubiera sido que en este auditorio estuviera presente un representante del Estado para que pueda escuchar lo que los investigadores tenemos que decir, que demandar al Estado? Porque lamentablemente en el auditorio todos conocemos sobre ciencia, pero ¿quién es el actor principal además de nosotros? El Estado. Los derechos humanos ya no es simplemente una aspiración filosófica. Los derechos humanos es una acción de intervención política por los actores. ¿Y quiénes son los actores? Nosotros como investigadores, las universidades como actores, ¿verdad? Por eso es importante brindar la atención a lo que nosotros tenemos en la realidad. Esas imágenes que estamos viendo y que acompañan es precisamente las fotografías reales después de lo que quedó el proceso de desertificación del lago Popó. 84 familias que lamentablemente fueron desplazados como desplazados climáticos después de la sequía iniciada entre los años del 2013 al 2016. Como antecedentes, se ha empezado a analizar el punto desde el año 2009 que Bolivia reforma su constitución política del Estado. Actualmente somos un Estado plurinacional de Bolivia que reconoce diversas naciones dentro de nuestro Estado. Tenemos más de 30 lenguas reconocidas dentro de nuestra Constitución y nos regimos bajo principios ético-filosóficos del vivir bien y del respeto y la vida en armonía con la Madre Tierra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando estas aspiraciones son consumidas por las realidades económicas de urbanización rápida o de explotación de recursos naturales? Nos encontramos en una colisión entre lo que se aspira como Estado y la realidad que nosotros vivimos todos los días. Y la realidad más cercana está lo que ha pasado el fin de semana en la ciudad del Alto y las cercanías de la ciudad de La Paz, y lo que ha pasado con el lago Popó, ¿verdad? En ese sentido, fíjense, de acuerdo a la evaluación que ha realizado el Organismo Mundial Meteorológico, evidentemente, en los últimos 10 años ha existido un incremento de las temperaturas. El informe del 2022, nos dice que los últimos 4 años han sido los años más calurosos en América Latina y el Caribe. Y en lo que nosotros se ha podido observar o en qué ha derivado eso precisamente es en procesos largos de sequías o periodos más prolongados de lluvia que han derivado en una u otra tragedia, o sequías o inundaciones, desaparición, deslizamientos, y en qué ha concluido
en poblaciones que lamentablemente se ven perjudicadas, no encuentran la atención del Estado y tienen que emigrar del campo a la ciudad. ¿Quiénes son los que emigran? No emigran las personas de la tercera edad. Quienes emigran son personas que están en el grupo etario para ser activamente laborales. ¿Quiénes se quedan en las comunidades? Las personas de la tercera edad, los niños, ¿verdad? Personas que no son activamente laborales. Y con eso, ¿dónde está la consecuencia? La pérdida de territorio, de identidad, de cultura, de nación. Y en otros casos, la contaminación. La explotación de recursos naturales alrededor del lago Popó ha dejado o ha llevado a que los comunarios inclusive dejen la agricultura o la pesca, igual, ¿dónde iban a pescar? No había agua, se han dedicado a trabajar en las minas, en la explotación ilegal, ¿verdad? Para eso, el organismo realiza una evaluación del 2000 al 2020, que son los años que nos interesa, precisamente porque entre el año 2013 al 2016 se da el proceso de sequía del lago Popó. Este proceso de sequía del lago Popó fue advertido no simplemente por organismos internacionales, sino, por ejemplo, por reportes de diarios mundialmente conocidos como el New York Times, en el cual, a través de reportes de la NASA, se mostraba cuál era el proceso de sequía del lago Popó, cuándo ha empezado a realizarse alguna acción y cuándo culmina lamentablemente a secarse completamente. Y es en ese momento en el que empieza el proceso de desplazamiento forzado de poblaciones indígenas originarias campesinas. Pero las comunidades no se quedaron calladas. Las comunidades en algún momento presentaron y buscaron la ayuda por parte de la gobernación. Se intentaron realizar los trabajos de recuperación, pero lamentablemente eso no funcionó. Y lamentablemente no funcionó porque inclusive la comunidad uromuratos, como la comunidad desplazada de mayor afectación, tuvieron que emigrar y cambiar de actividad y su afectación cultural, buscaron la colaboración a través de acciones judiciales. Y esas son las acciones constitucionales que les denegaron la tutela a vivir en un medio ambiente sano. ¿Por qué? Cada una de estas acciones constitucionales que interpusieron las comunidades era para pedir ayuda al Estado para parar la contaminación en el campo del lago Popó. Y lamentablemente cada una de ellas fueron desestimadas y nunca se les concedió la tutela. En ese proceso, el Estado lamentablemente no pudo contener el proceso de desplazamiento. Actualmente tenemos la política de cambio climático en el Estado plurinacional. Este proyecto de investigación que tiene planificado publicarse en septiembre de este año, realiza un análisis a esta política porque lamentablemente no es una política en la cual se pueda o que el Estado inclusive reconozca su responsabilidad. Es más una aspiración de ideas, inclusive del Estado, pidiendo a otros países que sean ellos los actores, en el cual ellos puedan cambiar sus políticas económicas de economía extractivista. Pero, ¿qué sucede con nuestra economía? Nuestra economía todavía se mantiene como un modelo extractivista, ¿verdad? Para concluir, la conclusión del documento era diferente, pero se ha modificado esto por lo siguiente, precisamente por el encuentro. Necesitamos nosotros, y lo voy a leer, involucrarnos más con la sociedad, más allá de enfocarnos en el cumplimiento técnico de nuestras publicaciones y las revistas, es necesario enfocar nuestros estudios a favor de la sociedad, de modo que ellos entiendan sobre nuestro trabajo. Ayer nos hacíamos la pregunta del para quién escribimos, a quién nos dirigimos, quiénes nosotros queremos que lean nuestras investigaciones. Y creo que tenemos que enfocarnos en eso también, hacer parte a la población de nuestra comunidad científica para poder abordar y para poder complementar esa unión entre la ciencia, el pueblo y nuestra universidad. Muchísimas gracias.
Hola. Hola. Por aquí. Vamos a continuar con Marga Belén Gómez, por favor. Su tema es remoción de plomo, hierro y cobre presentes en agua mediante el empleo de biomasa residual de cáscara de naranja y maní. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y un saludo cordial a los que conforman el consorcio Innova. Estaré presentando un trabajo que se realizó en colaboración con la ingeniera Lisa Zamudio Legal, que estuvo presentando anteriormente el trabajo. Y uno de los aspectos considerados en este trabajo fueron la valorización de la biomasa residual de cáscara de naranja y maní para la remoción de plomo, hierro y cobre presentes en agua. Gracias. Bueno, en los últimos años pudimos presenciar un incremento en cuanto a las sustancias químicas que son generadas en Paraguay en un contexto país. Muchos de estos residuos, muchas de estas sustancias que se generan son productos de las industrias principalmente y del sector agrícola, en donde parte de las aguas residuales que se generan en estos sectores muchas veces son vertidos en cuerpos de agua, lo que ocasiona su contaminación. Un ejemplo claro que tenemos con la contaminación de los recursos hídricos son relacionados a la contaminación que tenemos en base a plomo, hierro y cobre en aguas. Un ejemplo claro en el arroyo San Lorenzo, en el departamento central, en donde tenemos la presencia de estos metales, lo que ocasiona una problemática por contemplar metales pesados, en donde se sabe que los metales pesados tienen una incidencia importante en los cursos hídricos, sobre todo por las enfermedades que pueden ocasionar, tanto en la salud de las personas. Se sabe que se le asocian enfermedades como cancerígenas a los metales pesados. En el caso específico de hierro tenemos que esta tiene una facilidad para adherirse al oxígeno del agua, lo que puede ocasionar la disminución de oxígeno disuelto de la misma, en donde podemos ver que las especies o los organismos vivos que dependen de este oxígeno disuelto se vean afectados. Bueno, parte de estos elementos son contemplados en la resolución 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde estos compuestos son categorizados como compuestos xenobióticos que causan toxicidad y por ende deben ser reducidos en sus concentraciones. En esta resolución se contemplan estos 3 elementos conforme a los valores máximos admisibles. Siguiente, por favor. Lo que se sabe hoy en día es que los tratamientos de aguas residuales muchas veces resultan costosos e ineficientes, principalmente si consideramos que las concentraciones de estos metales son muy bajos. Por ello surge la necesidad de trabajar con métodos alternativos como los procesos de absorción. La ingeniera Lisa Zamudio estuvo mencionando un poco sobre este aspecto que ella también estuvo trabajando, pero a modo de nuevamente hacerles recordar, el proceso de absorción consiste en 2 componentes fundamentales, uno de ellos siendo el absorbente, que es el material capaz de retener contaminantes en su superficie, un proceso de superficie gracias a la porosidad que puede tener estos materiales. Y el otro punto o algo importante a considerar en los procesos de absorción es el adsorbato. El adsorbato vendría siendo el contaminante que tiene esa capacidad también de adherirse a los sitios activos de este absorbente. En cuanto a los beneficios que tenemos con trabajar con estos elementos y con estos procesos absortivos es que son rentables, no presentan toxicidad y por sobre todas las cosas ecológicas. Esto es porque los materiales que son utilizados son materiales residuales. Residuales que pueden ser cáscaras de frutas, principalmente residuos del sector agrícola. También se pueden utilizar bacterias, algas, por lo cual este trabajo consistió, siguiente por favor, en utilizar los residuos de la cáscara de naranja Citrusinensis y la cáscara de maní Arachis hipogea para el tratamiento de la remoción de plomo, hierro y cobre en agua residual.
Bueno, este trabajo integró 2 puntos importantes, uno de ellos siendo el ODS 6 en cuanto a agua y saneamiento, contemplados en la Agenda 2030, esto porque se trabajó con un proceso de tratamiento o como una alternativa de proceso de tratamiento y también involucró algunos de los principios que se consideran en la economía circular, en donde el principio de la economía circular nos dice que tenemos que utilizar los residuos, poder regenerarlos y poder reutilizarlos en otros procesos para extender la vida útil de ese material. Bueno, este trabajo consistió en una preparación de muestra sintética con una solución estándar de 1000 ppm, las cuales posteriormente fueron diluidas a concentraciones menores, en base a lo que se establece en la resolución 222/02 del Padrón de Calidad del Agua en cuanto a valores máximos permisibles. Posteriormente se prepararon las biomasas residuales, se recolectaron estos materiales que fueron donados, las cuales posteriormente fueron primeramente seleccionados a fin de ver aquellos materiales que pudieran interferir en el proceso, entonces fueron separados y se procedió posteriormente a la limpieza con agua de grifo y posteriormente con agua destilada. Luego se procedió al secado en la estufa a 60 grados Celsius por 16 horas. Posteriormente se procedió a la trituración y al tamizado de este material utilizando mallas estandarizadas de tamiz de 140 mets y tamaños de partículas de 0,100 milímetros. En cuanto a cuáles fueron algunos de los aspectos considerados y las variables que fueron necesarias para trabajar en este proceso, tenemos la capacidad de absorción de la biomasa, que utilizando la capacidad en el equilibrio en el proceso para saber qué tan capaz era de estos materiales poder retener estos metales. Se trabajó también con porcentajes de remoción de estos 3 elementos, en donde se vieron cuál de los 2 materiales utilizados, tanto la biomasa de la cáscara de naranja como de la cáscara de maní, pudieron remover estos contaminantes. Se trabajó con sintéticas de absorción, son modelos que son ampliamente conocidos en procesos absortivos, se consideran, porque nos van a decir, de acuerdo a cómo se van estos datos experimentales que se van teniendo en los ensayos, qué proceso se involucra en la absorción. Si es una quimisorción o una fisisorción, que habla más bien de los enlaces y de cómo estos materiales logran retenerse en los absorbentes. Se trabajaron con 2 isotermas, siendo unas las de Langmuir y Freundlich, que básicamente nos dicen el proceso que se involucra en la absorción, en donde dependiendo a la curvatura de las gráficas que vamos realizando, nos dicen si el proceso es favorable o desfavorable. En cuanto a los ensayos de bioabsorción, trabajamos con sistemas batch discontinuos, en donde el proceso consistió en poner en contacto la muestra sintética con el agua residual para posteriormente poder colocarlos en agitación por medio del agitador orbital para posteriormente filtrarlos y analizar la alicota resultante. Posteriormente se trabajó con curvas de dosaje para la remoción de estos 3 elementos. Se trabajaron con 4 dosis, es decir, cuántos gramos eran necesarios para remover la cantidad considerada en la solución sintética preparada. Primeramente fueron pesados, posteriormente fueron puestos en contacto con la solución sintética, agitados a 160 revoluciones por minuto por 16 horas, para posteriormente ser filtrados y analizados. También se consideró la curva cinética para plomo, hierro y cobre. En este punto lo que consideramos fueron trabajar con diferentes tiempos en un rango de tiempo de 30 a 150 minutos a fin de ver en cuánto tiempo ese absorbente lograría remover los contaminantes considerados.
cuanto a los resultados que obtuvimos en este proceso, tenemos que la curva de dosaje de biomasa para la remoción de plomo, hierro y cobre presentes en nuestra solución nos dieron valores de entre 1 gramo para los metales de cobre y plomo. En cambio, para el hierro se pudo apreciar que el mayor grado de remoción o el mayor porcentaje de remoción que se obtuvo fue trabajando con una dosis de 4 gramos, por lo cual se consideraron en este trabajo 1 gramo para la cáscara de naranja, para cobre y plomo, y 4 gramos para el hierro. En cuanto a las curvas de dosaje, ya con la cáscara de maní, se puede apreciar que no hubo un cambio significativo en cuanto a la remoción de estos 3 elementos, conforme utilizadas mayores dosis. Entonces se pudo constatar que 1 gramo del bioabsorbente de la cáscara de maní lograba remover mayoritariamente las concentraciones en la solución. En cuanto al tiempo de equilibrio del proceso de absorción, conforme trabajamos con los tiempos, pudimos apreciar que tuvimos diferentes tiempos para cada elemento, en donde se logró la absorción máxima, 120 minutos para el cobre, 60 minutos para el hierro y 30 minutos para el plomo, utilizando la cáscara de naranja. En cambio, para el tiempo de equilibrio, para la cáscara de maní, se pudo apreciar que fueron necesarios 150 minutos o transcurridos esos 150 minutos para obtener porcentajes de remoción del contaminante y 90 minutos con el plomo. En cuanto a los modelos de pseudo segundo orden y pseudo primer orden con los que habíamos trabajado, pudimos detectar que los datos experimentales que fuimos generando se ajustaron mejor a los modelos de pseudo segundo orden, en donde nos dieron una correlación lineal cercanos a la unidad, lo cual representa que tuvimos buenos resultados. Y considerando algunos estudios relacionados a otras biomasas que fueron considerados, vemos que en este trabajo se tuvieron buenos resultados en cuanto a remoción, que vamos a ver adelante. En cuanto a las isotermas que fueron graficadas, se puede apreciar que de los 2 modelos utilizados, que eran Langmuir y Freundlich, el modelo que mejor pudo representar esos datos fue el modelo de Freundlich, que nos habla sobre un absorbente capaz de retener grandes cantidades de contaminantes por las capacidades de porosidad que tienen y por los sitios activos en multicapa. En la presente gráfica podemos apreciar que tuvimos buenos resultados en cuanto a la correlación, que nos llevaron a la unidad, para que posteriormente en los porcentajes de remoción que podemos ver en el próximo cuadro, podemos ver en la gráfica que tuvimos buenos resultados en cuanto a la capacidad de absorción para los 2 elementos estudiados, tanto para la cáscara de naranja y maní para los elementos estudiados, pero principalmente se destaca que la cáscara de maní consiguió remover significativamente el plomo. Tuvimos muy buenos resultados con la remoción de este metal para la cáscara de maní principalmente, en donde podemos ver en la siguiente tabla que pudimos remover más bien el plomo en 100% en cuanto a la solución. Tuvimos muy buenos resultados, se logró remover completamente este material. En el caso de la cáscara maní, esta removió un 73% en la solución con la que estuvimos trabajando. En el caso del hierro, pudimos apreciar que entre la cáscara de naranja y la cáscara de maní logramos más del 80% en cuanto a remoción de hierro para la cáscara de naranja. En cambio, para el cobre pudimos ver resultados mayores al 83,20% de remoción de este contaminante en la solución estudiada para la cáscara de naranja. Posteriormente, bueno, como conclusión, con los datos experimentados generados y por sobre todo el procesamiento que se hizo posteriormente, pudimos notar que ambos bioabsorbentes logran remover estos contaminantes. Se destaca principalmente la cáscara de maní, que consiguió remover efectivamente el 100% de la concentración que fue determinada en este proceso.
y que pueden ser utilizados en aplicaciones industriales, industriales o en sectores en donde se tengan estos materiales o donde se generen este tipo de contaminantes. Bueno, básicamente es todo. Muchas gracias. Espero las preguntas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y vamos con la última presentación de esta sesión. Va a presentar Karen Ester Infantas. El título de la propuesta es el análisis prospectivo y las tendencias tecnológicas para la transformación sostenible. Bueno, muchas gracias y quiero felicitar realmente a todo el consorcio, porque si alguien les contara mi historia, vengo viendo este tema desde el 2011 con mi tesis de maestría en estrategias de fomento a la investigación y producción intelectual en ciencia y tecnología, y mi tesis doctoral en temas de gestión del conocimiento de la investigación. Y el trabajo que estoy presentando, que agradezco a la UPSA que me haya dado la posibilidad de explicarle en 15 minutos que voy a hacer, es basado en un trabajo que hicimos el 2016 con Alberto López, que era investigador del INE, y Javier Alanoca, decano de la Facultad de Ingeniería de la UPSA. Con respecto a, en el 2016 hablamos con los centros de investigación en Santa Cruz sobre sus procesos de prospectiva, y encontramos que era una gran falencia. A lo mejor lo hacían, pero no nos lo pudieron demostrar. Entonces, estamos hablando de centros de investigación asociados a universidades públicas, a la universidad pública, también JICA, CIAT y otros. Entonces, cuando vimos esto, este es el puntero, me dicen, espero que funcione. Bueno, me dicen si no funciona, porque a veces no es culpa de la tecnología, compañero, es culpa de los planes de contingencia. Ahí es que vamos a ver, ¿este? Sí, estoy tratando. Bueno, soy miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, capítulo Santa Cruz, que nos impulsa la UPSA, y adicionalmente el alcance se centra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y la estrategia metodológica está clasificada de tipo exploratorio y propositiva. Yo soy del paradigma sociocrítico, así que me van a disculpar. Soy una investigadora frustrada que tuvo que hacer su centro de innovación para investigar y trabajar con las empresas, así que va a ir desde ese punto. En primer lugar, al ver en el 2016 este problema de la falta de prospectiva de los centros de investigación que deberían liderizar el cambio, es importante analizar que era necesario definir escenarios futuros, así que como verán me quedé sin mucha de la ponencia porque ya mis compañeros lo hablaron antes. Ahora, este tema de escenarios futuros, nosotros queremos destacar que ya en el 2021 puede ser que ya hay organismos que están trabajando en la prospectiva, pero tenemos que trabajarlo desde un punto de vista de ecosistemas, ¿no? El tema de ecosistemas, y ahí va, es porque la prospectiva es necesaria porque hay una realidad muy compleja. No podemos dejar que los organismos internacionales definan lo que tenemos que investigar, y muchos de los financiamientos vienen de definiciones de organismos internacionales. He tenido la oportunidad de trabajar con BID, Banco Mundial y otras organizaciones, ya como consultora, la cooperación española, y a Bolivia a veces se nos asignan temas como la lucha contra la pobreza, temas de género y temas que no están asignados. En cambio, a Uruguay se le asigna innovación y se le asigna tecnología. Por otro lado, nosotros tenemos la culpa a lo mejor porque tenemos enfoques tradicionales, ¿no? El paradigma positivista es el que prima en muchos centros, y eso también ocurre en las escuelas de pensamiento de las universidades, en las pocas que tenemos. En cambio, la prospectiva genera un nuevo cambio, y aquí viene Otto Scheimer cuando dice liderando desde el futuro emergente. Cuando uno tiene que analizar hacia dónde queremos ir en este escenario futuro, entonces ya mi compañero lo habló, pero nosotros nos basamos mucho en Goethe y en Berger en este tema de analizar hacia dónde queremos ir en esos escenarios probables, deseables y posibles, y definir un conjunto de técnicas que permiten identificar esos escenarios. Entonces, en la primera vez del 2016,
también encontramos un problema. ¿Quién define los escenarios futuros? Tendrían que ser los expertos de las líneas de investigación que priman. Y ahí encontramos un problema. He tenido la oportunidad de coordinar investigación en la Facultad Politécnica de la Gabriel René Moreno y también coordinación del doctorado en la Business School también de la Gabriel René Moreno. Entonces ahí te das cuenta que no tenemos líderes de líneas de investigación fuertes en ciertas áreas temáticas que nos corresponden como ciudad, como país. ¿Sí lo pasamos? Bien. Entonces, cuando hicimos el análisis también había un problema. Todos se lo echamos como la culpa a nivel macro a los organismos internacionales. Obviamente nunca funcionó el CONACYT y todos los que estamos en esta área hemos visto los primeros planes de ciencia y tecnología que todos los gobiernos han ido lanzando. Y yo digo, ya debiéramos tener por lo menos la versión del segundo plan, ¿no? Siempre tenemos el primero. Pero tampoco se creó el CODECIT, el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología en Santa Cruz, que es del departamento. Y a nivel municipal se marcaba en el PDM, pero se trabajaba solo con los entes públicos. Y en el último nivel, y aquí viene el tema importante, yo soy vicepresidente de la Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información, y nosotros pensamos, y ya lo dijeron mis compañeros, y en esa ocasión también se validó, que los problemas de las empresas deben ser vistos también a nivel micro, o sea, a nivel de la ciudad, a nivel de la villa, así que ustedes verlo, porque no es lo mismo. El caso de Cuevo, por ejemplo, que hay producción de leche y demás, lo hemos visto, estaba en el plan de desarrollo municipal, pero, por ejemplo, tienen talento humano especializado, muchos de ellos formados en la San Francisco Javier por la cercanía y otros, pero no había el desarrollo local porque no había oportunidades también. Entonces, aquí es lo que hemos investigado y los que quieran comunicarse conmigo les podemos presentar toda la publicación que se hizo, todos los centros que visitamos, todos los expertos que hablamos para llegar a esto. Y en la actualización, y aquí ya también el doctor Rama estuvo hablando del tema, nosotros le venimos a decir desde el punto de vista de las tecnologías que el análisis de la prospectiva tiene que ser enfocado desde el punto de la transformación sostenible y en ese sentido hablando de la tecnología sostenible. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial, supongo que los expertos han definido que esa es la línea. Sin embargo, en todo lo que es tecnología sostenible, que está relacionada a las tecnologías disruptivas, que son 12 las que se ha priorizado a nivel internacional, nos hemos olvidado de nombrar IoT, Internet of Things, nos hemos olvidado de Big Data. Sé que estamos hablando muy contentos de inteligencia artificial, pero creo que quedó claro que ChatGPT no es todo lo que hay inteligencia artificial. Inteligencia artificial viene desde los años 70, pero se ha popularizado y democratizado obviamente por la apertura que hay. Sin embargo, tenía IBM también, IBM Watson, y eso es de varios años. Entonces, cuando hablamos de transformación sostenible, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones es muy importante para poder analizar hacia dónde van los caminos. Y en esto he puesto algo en la anterior, si lo ves, es la adopción de prácticas empresariales responsables. Sé que podemos debatir teóricamente por qué he puesto el área empresarial, por qué está dentro de esto. Porque en el caso de las tecnologías de la información, y ya desde el punto de vista de la empresa, necesitamos que esa hélice sistémica, y esto es parte del trabajo de RedWiz, RedWiz es una red universitaria de innovación y desarrollo sostenible que implica la hélice sistémica al gobierno, la sociedad civil, como un ente importante, pero la empresa como el ente realmente importante. Entonces, después de haber analizado toda la presentación que les tenía que hacer, y dado que tengo 15 minutos, esta fue la propuesta metodológica que le aplicamos a la Cámara Boliviana de Tecnologías en esa ocasión y que se las quiero explicar porque nuestra propuesta o mi ponencia era la conformación de un observatorio prospectivo de tecnologías y en este caso de tecnologías sostenibles, para que hablemos multidisciplinariamente y adicionalmente estos eran los puntos que evaluamos en esa anterior posición. Uno, la presentación, que eran los fundamentos del análisis prospectivo, las tendencias y el diagnóstico del contexto. En las recomendaciones que pusimos en esa vez era establecer compromisos iniciales con los participantes, expertos de prospectiva I+D+I, que esa es la tendencia
pasando del manual de Oslo, del manual de Frascati al manual de Oslo. Hemos tenido una rica discusión en algunas personas piensan que investigación está separada de innovación, y el círculo virtuoso de Raffler indica que la investigación vuelve el dinero en conocimiento y la innovación el conocimiento en dinero, entonces, o mejor calidad de vida. Por eso es que nosotros en la propuesta que hicimos incluíamos también a los actores claves según lo que presenta Godet. En la segunda etapa, la priorización de factores de cambio, identificamos los factores de cambio por clasificación en base a una base de conocimiento que se planteaba desarrollar para ese observatorio. Y la selección de los factores de cambio y la priorización de factores de cambio. Esto ha avanzado, se trabajaba con el abaco de Ragnier, y adicionalmente ahí sí participaban expertos del sector. En la siguiente era la identificación de actores, donde se establecía la lista de actores que le habíamos identificado, donde estaban todo lo que estaban incluidos en la hélice sistémica y lo que llamamos el análisis de los involucrados. Hay una cosa que pasaba en el trabajo que hicimos, era que muchas de las cosas que la teoría o las tendencias indicaba que se debían realizar, había un componente que le llamamos las variables extrañas, que estaban relacionadas a la corrupción, también a las luchas de poder, que cosas que indicaban que se debían realizar no se iban a hacer en la realidad, no iba a ser posible realizarla, porque había un análisis de involucrados que había que tener en cuenta, donde se establecían los valores con los cuales, y ahí utilizamos la matriz del BIT en este caso, y los actores con expertos. Después, identificación y priorización de variables, donde establecíamos las variables en un esquema de investigación-acción participativa. Utilizamos la metodología World Café y Rainforest Canvas, donde identificamos cuáles eran la priorización de las variables a ser consideradas en el análisis prospectivo. Siguiente. Finalmente, se establecieron escenarios y líneas estratégicas. Ahí, por eso dije, me quedé sin ponencia. También usamos el método Delphi y las participantes fueron expertos. Ahora, expertos, nosotros no solamente llamamos al investigador que estaba registrado, sino que también a los que tienen acceso al conocimiento local, en un proceso de gestión del conocimiento y el cambio del conocimiento tácito al explícito. ¿Qué significa eso? Debía tener alguna identificación que esa persona había escrito, publicado sobre esa temática, podría no ser totalmente del ámbito científico, pero debía haber sido validada. Y finalmente, las conclusiones que hicimos, vengo con el mayor ánimo, tengo 3 minutos, y ahora me voy a poner mi sombrero de empresaria. Mi centro de innovación y muchos, ustedes a veces hay gente que piensa de empresas que tienen áreas o unidades de innovación que obviamente contratan el conocimiento con el precio que tenga. Pero hay un montón de innovadores y startups tecnológicas que no tienen la posibilidad de generar este tema, o sea, tener un investigador interno. Entonces, todo el movimiento startup que hay a nivel nacional e internacional requiere unos alineamientos que nos den más certeza en lo que vamos a innovar y desarrollar. Es por eso que nosotros consideramos que en el ámbito del cambio climático debe haberse un análisis de las tendencias tecnológicas y su impacto en la transformación sostenible, para que podamos con tiempo adaptar productos o procesos o servicios o gestión, según lo que dice el manual de Oslo, a temas de innovación. Y el siguiente es que el Observatorio de Tendencias, que ya vi que están en esa línea, es muy importante que no sea solamente relacionada a un área o disciplina, que también ya lo dijeron mis compañeros, debería ser multidisciplinaria y debería dar un servicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que facilite la identificación de oportunidades y riesgos para mejorar también la estrategia prospectiva. Y adicionalmente, la metodología que le hemos presentado corresponde a medidas proactivas para impulsar la transformación sostenible en todos los niveles. Y bueno,
Y ya para terminar, un tema que lo han sacado aquí, no creo que en un horizonte muy cercano podamos desarrollar expertos de áreas, digamos, locales, pero sí podríamos tener por sectores o universidades especialistas de área que se complementen. Y eso un poco con lo que es la inteligencia artificial podemos trabajar en lo que se llama la hipótesis de doble loop. O sea, la primera hipótesis no la necesariamente la puede dar el experto mientras no lo tengamos, lo puede dar la data. Y ahí para tener la data está excelente lo que dijo nuestra compañera, la expositora de Open Data, donde podamos resolver en grandes repositorios los datos que tenemos para que las hipótesis puedan surgir de esos grandes repositorios utilizando técnicas de minería de datos y todo lo que complementa eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas en relación a las intervenciones, por favor. Gracias. Seguramente, y tenemos acá biólogos, ingenieros ambientales, agrónomos, creo que es tiempo de tener una mirada integral, holista, sistémica de la problemática, porque tener trabajos aislados, individuales, ¿no es cierto?, inclusive basado desde el punto de vista muy discursivo, yo creo que hay que aunar esfuerzos. Tal vez el consorcio Innova debería hacerlo, porque tenemos estos problemas, vean ustedes, el daño a los sistemas forestales, agroforestales. Acaba de mencionarse en una exposición el daño al lago Popó y el efecto en unas comunidades, Urumuratos, o el norte de La Paz. En Potosí la minería está afectando a grandes comunidades, o el norte de La Paz, la minería del oro, etc. Estamos en una tragedia, está ocurriendo en La Paz, como están viendo. Creo que es hora de aunar e integrar la visión hacia un trabajo conjunto, justamente en el sentido de la tierra, de la madre tierra, integral, para no solamente esto de que se comenta, la sostenibilidad, sino hacerla sustentable. Pero no es a lo que me quiero referir, sino vean lo que ha pasado del 2009, por favor, y para los ejecutivos del consorcio, el 2009 se ha generado en este país una cuestión política de avanzada a nivel global, definida la tierra, la madre tierra, como sujeto, pero además con derechos. A partir de ella se ha gestado un conjunto de políticas, ¿no?, agroambientales, de la madre tierra, etc. Sin embargo, nadie actúa. Es un sujeto que tiene derechos. Y sin embargo, bueno, aquellos que tienen que hacer y preservar estos derechos son autoridades del nivel municipal, departamental y nacional. Autoridades, o bueno, organismos como Innova, las universidades, como defensoras de la madre tierra. No estamos ejerciendo aquel derecho que nos da y está constitucionalizado. Por favor, y además, ojo, se puede identificar no solamente aquellos que están dañando, ¿cierto?, a los sujetos, ¿cierto?, por la acción. Entonces, empresas mineras, cooperativas, una serie de empresarios en el oriente, etcétera. Pero además, por omisión, a autoridades como alcaldes, gobernadores y otras autoridades del sistema universitario, ¿por qué no ejercemos estos derechos? Yo creo que un aspecto que hay que incorporar, yo no sé si Innova debería incorporar un capítulo referido a la preservación de los derechos de la madre tierra. Gracias. Gracias. ¿Tienen algún comentario? Tenéis seguramente los expositores, los últimos expositores al respecto. Gracias.
Si alguno de los que están en nuestro panel desea hacer algún comentario, por favor. Caso contrario, podemos dar lugar a la siguiente pregunta. Tiene razón, pero justamente la ponencia que yo le digo es que hay muchos temas que hay que incorporar, pero ¿cuáles son los que tienen prioridad? O sea, ¿cuáles son los que van a tener también un grupo de actores y líderes que lo van a desarrollar? Ese es el gran tema. O sea, por eso hay muchas cosas que a nivel internacional y las tendencias nos dan, pero ¿cuáles tenemos talento humano regional y cuáles tenemos los recursos? Y también el cliente o el que va a beneficiarse ya está listo para recibir ese nuevo conocimiento. Gracias. Muy buenas tardes. Quisiera pedirle una opinión a Karen, pero antes quiero señalar una pequeña premisa. Yo considero de que de lo implícito hay que pasar a lo explícito. ¿A qué me refiero? Considero que la academia en general es la que debe liderar el futuro de una nación. Eso de implícito debe pasar a explícito. ¿Por qué? Porque la academia tiene la investigación científica que genera conocimiento, uno. Además, tiene continuidad en el tiempo. En cambio, los gobiernos van pasando y es posible que haya cambio de políticas. Y para eso yo creo que la ponencia de Karen ha sido muy interesante porque ya ve la parte prospectiva, la visión de futuro. Es decir, ver un escenario futuro y ver qué tenemos que hacer hoy para llegar a él. Entonces, por esa razón te quería pedir una opinión, Karen, sobre lo que acabo de decir, por favor. Lo que pasa es que Nonaki Takeuchi habla del CESI, ¿no? Que es el círculo, de socialización, externalización, combinación, internacionalización. Pero hay un tema, hablamos entre el conocimiento vulgar y el conocimiento, llamémosle, entre comillas, científico. Sin embargo, hay a nuevos investigadores, como el caso de BJ Fogg, que vea tecnología persuasiva, que él dice, ya no quiero producir artículos de investigación, porque hasta que lo escribí, me lo aprobaron y demás, el conocimiento quedó inválido. Hay un conocimiento que se está generando por organizaciones, sociedad civil y demás, que también es un conocimiento verdadero, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de la combinación del conocimiento, también vamos a ver que hay estudios que indican que el nuevo conocimiento en realidad lo tiene la empresa y ya no hay conocimiento que ya no lo tiene tanto la institución a la academia, sobre todo en círculos latinoamericanos donde no hay unas escuelas de pensamientos muy fuertes, ¿no? Y por eso que el tema de decir es válido solo el conocimiento científico, hay inclusive unas pruebas que se hicieron que un investigador muy famoso envía un artículo que no tenía realmente la verdad. Entonces, yo creo que es un momento de hablar de no discipline, ¿no? Que es analizar el conocimiento y la universidad juega un rol muy importante porque tenemos sesgos de verdad muy fuertes que se están primando en la lógica de las políticas. Todos nuestros artículos científicos estarían más fomentados en WOS y Scopus. ¿Quiénes tenemos acceso? Una de las universidades con las que trabajo a nivel de posgrado me da acceso a WOS y Scopus, las otras no lo tienen. Y entonces nuestros empresarios, nuestros políticos, ¿qué están escuchando? ¿No? En esa combinación de conocimiento. ¿Qué están leyendo? Lo que marcan las agendas internacionales. Gracias y respetamos todas las opiniones, se agradecen las contribuciones. Vamos a pasar a la última parte del programa. Antes de eso… Bien, muchas gracias. Ya para la recta final de este momento, sí, podemos pedir también a la mesa principal que nos podamos acomodar en los asientos correspondientes. Muchas gracias a todos quienes han concluido esta parte de cierre de todas las ponencias y participaciones de la última mesa de trabajo, atendiendo también con las consultas referidas del público asistente. Antes de dar inicio con el programa de clausura de esta conferencia internacional, permítanos dar la palabra, vamos a hacer dos comunicaciones importantes a nivel institucional, una acerca del Congreso Internacional sobre Resiliencia frente a la Crisis Climática,
que se va a presentar en una actividad pronto en la Universidad Católica, y posteriormente el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería también. Voy a dar la palabra al doctor Freddy Soria para hacer esta primer anuncio, y posteriormente a la magíster Carolina Garbizú para hacer la explicación correspondiente. Muy agradecido, justamente producto de todas estas experiencias, producto de las colaboraciones que estamos llegando a generar a partir de este y otras iniciativas de nuestra institución. Estamos organizando a través de la misma un congreso internacional en la ciudad de Santa Cruz. El título del congreso es Resiliencias frente a la crisis climática. Se va a desarrollar del 24 al 26 de julio. En este momento nuestra institución está convocando a acciones de interés de diverso tipo para el evento que se está promoviendo en este momento. Se entiende que la participación va a ser gratuita, por lo que el propósito es promover conversación, promover alianzas y promover acciones hasta el nivel donde nos corresponde como institución. Entonces, estimados colegas, quedan invitados. Bueno, muy buenas tardes. Continuando también para poder promocionar estas redes que hemos ido trabajando desde la universidad. Tengo el grato honor de invitarlos también en el mes de septiembre al Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, ACOFI, que se va a realizar del 24 al 27 de septiembre en Cartagena de Indias, Colombia. La Universidad Católica ha participado en los 3 últimos años a través de una iniciativa denominada la Cátedra Abierta Latinoamericana de Mujeres en Ingeniería. En este año la temática está enfocada prácticamente en tomar o considerar la ingeniería como una transición hacia el futuro. Entonces, como somos parte de esta red, también pues quedan cordialmente invitados para que puedan participar, y en este caso la convocatoria de ponencia cierra el 12 de abril, entonces todavía están a tiempo para poder postular. Entonces, pues cordialmente invitados, pueden buscar la conferencia y tener toda la información respectiva. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Realizados estos anuncios, permítanos ya cerrar este Congreso Internacional que Sede La Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo ha sido anfitriona. Me permito invitar en esta primera parte al señor coordinador general del proyecto Innova y jefe del Departamento de Planificación y Evaluación Institucional por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, magíster Jorge Eduardo Fuentes Ávila. Con sus palabras, por favor, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Nuevamente un placer compartir con ustedes. Estamos llegando al final del evento. Creo que nos vamos a extrañar. Hemos tenido la oportunidad en 2 días de compartir con todos ustedes, de hacer amistades, de intercambiar conocimientos, reflexiones. Desde la gestión de la investigación, la gestión de la ciencia y la tecnología, hemos querido abordar las políticas de gestión de la investigación, hemos querido abordar los temas de cambio climático, la conservación del planeta y evidentemente también las acciones de mitigación que se nos plantea como desafíos. Quiero agradecer profundamente la participación de los expositores, principalmente de los speakers en primer lugar, quienes con alto nivel de conocimiento y de reflexiones estratégicas nos han planteado un conjunto de dilemas y de propuestas de políticas que nos permiten reflexionar y enriquecer nuestro conocimiento en la materia, ¿no? Han sido días muy fructíferos, hemos tenido la suerte de contar con estos expositores, pero también es importante reconocer la participación de los docentes e investigadores de las universidades socias del consorcio y de las nuevas universidades que se han adscrito a la red.
¿no? Yo quiero reconocer la participación de los investigadores y docentes que con sus propuestas, con sus investigaciones han podido exponer acá sus resultados, muy ricos por cierto, que evidentemente enriquecen el conocimiento universal en la temática. Un especial agradecimiento a los docentes e investigadores de la Universidad Católica Boliviana, de la Universidad Gabriel Sene Moreno, de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, nuestros expositores de la Universidad de San Francisco Javier, de las universidades paraguayas, de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad Nacional del Este y de la Universidad Nacional de Carapeguá. También se han escrito otros expositores como de la Universidad Domingo Savio y de otras universidades. Y la participación también amplia de delegados institucionales de universidades e institutos y centros de investigación de nuestros países y de otros países que se han podido adscribir de forma presencial, pero también de forma virtual. La participación de nuevas universidades va a estar marcada ya en lo que nosotros hemos denominado la Red Iberoamericana Innova, que va a trabajar el día de mañana, primero en el proyecto Innova, en un plan operativo anual, un plan de acciones para este 2024, entre los que se encuentra, por ejemplo, la realización de una conferencia anual internacional en cada uno de los países, ¿no?, rotativamente, para discutir estas temáticas que necesitan continuidad y de un trabajo de propuestas de políticas, ¿no? Lo vamos a hacer conocer en el mes de abril, seguramente en una asamblea general de la Red Iberoamericana, y a quienes han podido participar hoy y que no son todavía de la red, también les invitamos abiertamente a que puedan solicitar su adhesión a nuestra institución. Finalmente quiero agradecer a la Universidad Católica Boliviana, con la sede en la ciudad de La Paz, en la persona de su rectora, la doctora Jimena Pérez, un agradecimiento especial por su capacidad organizativa, por su calidad humana en el trato, nos hemos sentido en casa, y quiero que por favor le haga presente también al rector nacional, al padre José Fuentes, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. El evento ha sido un éxito, estamos muy contentos a nivel de la coordinación general, y también quiero agradecer al equipo de coordinación general que juntamente con la Universidad Católica ha trabajado en esta temática y a lo largo del proyecto, ¿no? A la licenciada Beatriz Barrera, que es la coordinadora técnica del proyecto Innova, y a la licenciada Paola Paniagua, que es nuestra administradora de la red durante estos años. Mañana vamos a estar viendo cuentas, acciones pendientes, tenemos una jornada larguísima y ojalá que el día jueves en la mañana podemos también desarrollar algunos elementos de la propia red. Muchísimas gracias, doctora, y que estén muy bien el resto del día. Hasta luego. Muchas gracias, y también vamos a escuchar palabras ya en este momento de clausura a cargo de la señora rectora de sede La Paz de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, doctora Jimena Pérez Arenas. Para nosotros siempre es una alegría que esté lleno este Paraninfo, y bueno, creo que el auditorio 3, ¿no? Auditorio 4, más por las redes sociales, realmente estamos felices, ¿no? Y efectivamente que se haya dado en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y ser los anfitriones. Seguramente han habido muchos aciertos, como también algunas equivocaciones, como siempre, por eso mil disculpas. Pero efectivamente siempre nuestra predisposición y nuestra disposición es la mejor. Quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro licenciado Jorge Fuentes, digo porque ya lo conozco de mucho tiempo, desde el principio cuando hemos viajado a Asunción, a Sucre y todo, el coordinador general del proyecto Innova,
y creo que se merece un gran aplauso. Obviamente no puedo ir agradeciendo a cada uno porque son muchos y tengo miedo olvidarme de alguien, ¿no? Pero de todos modos, realmente en este momento de cierre de la Conferencia Internacional de la Red Innova, quiero expresar mi gratitud y admiración por el éxito de este evento, que ha reunido a mentes brillantes y visionarias en torno al tema crucial de la investigación científica, una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo y su contribución en el contexto de la crisis climática. Las clases magistrales que hemos tenido el privilegio de presenciar han destacado la importancia de la investigación como motor para el desarrollo sostenible. Las ideas compartidas, las perspectivas innovadoras, las experiencias valiosas han enriquecido nuestras mentes y nos han inspirado a seguir contribuyendo al avance científico. La presencia de diversas universidades, la comunidad europea, representantes de los países de Bolivia, Paraguay, han consolidado la naturaleza global de nuestra colaboración. En este espacio de intercambio hemos forjado conexiones significativas que trascienden fronteras y promueven un diálogo enriquecedor. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación activa, por compartir su experiencia y conocimiento y por contribuir al éxito de esta conferencia. Este evento no solo marca el final de días de aprendizaje intensivo, sino el comienzo de futuras colaboraciones y esfuerzos conjuntos para abordar los desafíos que enfrentamos. Que las lecciones aprendidas aquí inspiren investigaciones más profundas, proyectos más impactantes y acciones que impulsen un cambio positivo en nuestros entornos y en el mundo general. Les agradezco nuevamente por ser parte de esta experiencia enriquecedora. Hasta la próxima conferencia y que la investigación científica siga guiándonos hacia un futuro sostenible y prometedor. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a la señora rectora de C de La Paz, también por sus palabras de clausura de esta importante conferencia internacional. Precisamente ya antes de retirarnos tenemos dos anuncios, por favor, sobre todo a los representantes que están acá en el salón, representantes de cada una de las universidades miembros del consorcio, de toda la red de Innova, los actuales y las nuevas instituciones también que se adhieren, las nuevas universidades que se adhieren, las instituciones, centros de investigación, institutos de investigación también que hoy ya hacen parte de esta red. Por favor, en el salón de lado de la Capilla San Pablo se va a hacer entrega cada uno va a tener un ejemplar del texto que se ha presentado ahora. Solamente un representante de cada una de las instituciones que nos han acompañado, de las nuevas también instituciones y universidades que se están sumando a la red, pasemos a recoger este ejemplar. Y finalmente nos piden también a los representantes de la Universidad Técnica Privada Cosmos, Universidad Tecnológica Privada Santa Cruz, Universidad Cristiana de Bolivia, Universidad Internacional Tres Fronteras, Universidad Latinoamericana ULAI, Universidad Privada Domingo Savio, Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, Universidad Ecológica,
Universidad del Valle, Centro de Promoción del Laicado Ricardo Bacherer, CEPROLAI, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el BETAS, Universidad Privada de Oruro, Viceministerio de Transparencia, Institución y Lucha contra la Corrupción, Universidad Tecnológica Boliviana, Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, Universidad Adventista de Bolivia. Por favor, todos ellos vamos a permanecer acá. Permanecemos un segundito por acá. Tenemos indicaciones en particular con estas instituciones antes de retirarnos. Entonces, dichas estas dos recomendaciones y comunicaciones, damos por concluida esta Conferencia Internacional Innova 2024, la investigación científica, una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo y contribución en el contexto de la crisis climática. A toda la audiencia que ha seguido esta transmisión en directo a través de las redes sociales, plataforma Zoom, muchísimas gracias, y a las instituciones que han tomado el enlace, gracias por su gentil atención. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.